Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que sería el análisis externo y en este vamos a trabajar lo que sería parte del diagnóstico del rediseño institucional. Cuando hablamos de análisis externo, hablamos de no solamente diagnóstico per se, sino como un insumo principal para modificación de estructura y de planta, más que todo estructura, ya que como veremos hay muchas cosas del entorno que pueden afectar este documento. Entonces, ¿cuál es la justificación para realizar este análisis? Lo primero, pues la intención es conocer al municipio, ver de qué trata, cuáles son sus principales eh, características, su vocación. Recordemos que no es lo mismo un municipio ribereño, un municipio con océano, un municipio con víctimas del conflicto. La intención de esto también es encontrar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tienen el municipio en los diferentes ámbitos que vamos a ver más adelante. Asimismo, pues podemos identificar cuáles son las necesidades de planta y estructura, como habíamos dicho hace un momento, pero obviamente esto no es una cuestión fija porque realmente el alcalde es quien tiene la última palabra. Aquí haríamos como unas propuestas preliminares de cuáles son de pronto esas dependencias o funciones o empleos que se puedan proponer de acuerdo a lo que vayamos identificando. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los entornos. Comenzamos con el político administrativo. Aquí la intención es poder identificar varias, digamos que connotaciones legales, más que todo legales o técnicas que tengamos allí en el tema de análisis externo. Entonces, una de las primeras cosas que se debe tener en consideración es si realmente es coherente la estructura de nuestro municipio con el plan de desarrollo actual y las políticas públicas nacionales. Esto lo vimos un poco en el análisis interno también, pero aquí digamos que la intención es que sea un poco más profundo. Recomendación, pues considerando la gran cantidad de documentos en este sentido que existirán, la recomendación es obtener todos estos documentos y de pronto hacer análisis bastante fuertes con inteligencias artificiales que nos permitan identificar cositas que de pronto desde el ojo humano sea más difícil. También de pronto normatividad aplicable, si se fijan son muchas cosas, porque no más el plan de desarrollo es grande, políticas públicas nacionales que estén vigentes también son muchas y todo el tema de normatividad es gigante. Entonces por eso recomendación del uso de la IA. Ahora eso no significa que la IA nos haga la tarea, simplemente la IA nos va a generar análisis que nos puede permitir a nosotros ya digamos que redactar un diagnóstico más sólido y de esa misma forma pues eventualmente hacer propuestas en términos de estructura o planta, en este caso particular es más de estructura. Finalmente nos debemos preguntar si el plan de desarrollo municipal es coherente con el departamental y el nacional. Esto más que todo con la intención de que nosotros no vayamos de pronto a hacer una modificación de estructura que se contradiga con lo que está establecido por la nación. Recordemos que la idea en la planeación en este sentido es que el plan de desarrollo nacional es la base para el departamental y el departamental es la base para el municipal. En ese sentido, si no cumple con esta coherencia, podríamos decir, o por lo menos en las cosas que no cumpla con esa coherencia, podríamos decir que son funciones que no debemos tener ni siquiera en cuenta dentro de nuestra estructura, más que todo para de pronto evitar conflictos mayores con entes superiores me refiero. En cuanto a lo económico, pues tenemos que identificar algunas características, por ejemplo, si hay afectaciones para el municipio en términos económicos, entonces de pronto una reforma tributaria o de pronto recortes de transferencias, cosas por el estilo que de pronto estén sucediendo en el momento para el municipio y que puedan afectarlo. También hay que identificar cuál es la vocación, eso también se relaciona un poquito con el análisis financiero. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros tenemos una vocación que de pronto no es sostenible, pues eso significará que financieramente tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de hacer cualquier modificación de planta, por ejemplo. Bueno, por otra parte tenemos la identificación de estructura administrativa.
si esta está alineada con la vocación. Entonces, supongamos que el municipio es un municipio con vocación minera, pues debe tener en su estructura algo que esté relacionado con la minería, bien sea para eh, hacer exploración o para hacer seguimiento a las empresas privadas que estén explotando el mineral, sino que además tenemos que tener también protocolos que protejan respecto a la minería ilegal, por ejemplo. Bueno, otra cuestión es si el municipio depende de transferencias nacionales y o a las regalías. Esto no significa que si el municipio tiene eso, pues es algo realmente muy malo o que no podemos hacer modificaciones. Sí se puede, pero si nosotros identificamos estas dependencias, es preferible tener mucho cuidado a la hora de modificar plantas, especialmente en temas de transferencias. Regalías no es tan grave, pero transferencias sí. Entonces todo esto hace parte del diagnóstico, hay que redactarlo dentro del documento, explicar cómo está el municipio en esos aspectos, pero es importante también que tengamos en consideración que si estamos hablando de transferencias nacionales, eso también puede ser un argumento dentro del análisis financiero para decir que de pronto no es lo ideal en este momento hacer modificaciones de planta. En términos sociales, entonces aquí debemos identificar si la tasa de crecimiento de la población o la migración que en el municipio es demasiado alta. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que la tasa de crecimiento por, digamos, por natalidad es muy rápida, pues sabemos que eso significará que en el futuro para el municipio va a tener que generar recursos para poder, digamos, que sostener cualquier bienestar social que tenga esta nueva población. Pero digamos que en este caso es un poco más de largo plazo, ¿no? Mientras estas personas nacen, crecen y demás. Pero cuando hablamos de población en términos de migración, ahí es mucho más complejo. Entonces, si identificamos crecimiento de población por migración, entonces eso es otra cosa que hay que considerar, porque entre más personas, pues mayor carga laboral habrá en algún punto en términos de servicios y productos, y pues eso también puede llegar a afectarnos nuestras propuestas. Adicionalmente, pues tenemos que identificar las características demográficas de la población. Entonces, si es mayormente personas de pronto de la tercera edad o es mayormente gente joven, si tenemos un buen porcentaje de profesionales, si en la población solamente tenemos gente bachiller o gente con solo primaria, cosas por el estilo nos permiten a nosotros poder hacer también análisis un poco más profundos y ver si realmente, por ejemplo, en el manual de funciones podemos generar requisitos altos o si es preferible dejarlos no tan altos porque tal vez no podamos dar unos salarios competitivos y pues esos profesionales preferirán ir a trabajar de pronto en una ciudad si estamos trabajando tal vez en un municipio de quinta, sexta categoría. Bueno, si existe población víctima, eso también lo vimos un poquito en el análisis interno. Pero aquí ya no solo vamos a identificar si existe o no, sino vamos a ver si además de eso, si existe una población víctima porque se están asentando allí, bien sea por desplazamientos, por ejemplo, que la estructura lo tome en cuenta. No necesariamente una dependencia que maneje víctimas, sino una función que maneje víctimas puede ser. Que cabe la aclaración, si hablamos de estructura no necesariamente tiene que ser modificación de la estructura completa, puede ser modificación simplemente de algunas funciones y eso se notaría en términos, por ejemplo, de población víctima. En términos ambientales, entonces, ¿cuál es el nivel de cumplimiento del municipio? Entonces, habrán algunas regulaciones para el municipio dependiendo de su vocación, entonces tendríamos que ver si o investigar si hay cumplimiento en estos temas. No se trata de pronto de que seamos expertos en los temas ambientales, simplemente saber cuál es su vocación, cuáles son los lineamientos que existen al respecto y poder identificar si hay algún informe de pronto de las CAR o de pronto del mismo ministerio que diga cuál es el nivel de cumplimiento del municipio. O de pronto si está el municipio cumpliendo con el programa Cero Papel. Recordemos que este es un programa importante a nivel nacional. La intención es reducir la cantidad de impresiones que se manejan en las entidades públicas. Digamos que esta
No es con una intención tanto de modificar estructura o demás, pero sí es un aporte importante como para el diagnóstico y dejarlo también como observación en caso de que identifiquemos que no se está cumpliendo. Ahora, la estructura tiene que tener una dependencia relacionada con la humata. Muchas veces eso también se relaciona un poco con lo que es el medio ambiente. Entonces, se tiene una dependencia que haga eso, hay una dependencia que se encargue de cuidar que los temas de medio ambiente estén dándose de manera correcta, estén haciendo seguimientos, estén haciendo tareas para mejorarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso también hace parte, porque suponiendo que no existe, pues sería una buena propuesta. Para recordar, no necesariamente nueva dependencia tiene que existir, sino puede ser funciones para una existente en caso de que el municipio pues no tenga los recursos para crear una dependencia nueva. Bueno, en cuanto a lo tecnológico, el municipio cuenta con servicios de gobierno digital. Entonces el gobierno digital tiene muchas fases, digamos que la mínima es que tenga una página web. Eso va avanzando y ya tiene de pronto que tenga también la información completa en la página web, que haya total transparencia, la información se esté publicando de manera constante. Bueno, hay muchas cosas que nos dicen a nosotros si el gobierno digital está funcional o no dentro del municipio. Ahora, más allá del diagnóstico que tendríamos que hacer de esto, que es evidente que hay que hacerlo, sabemos también que por ese lado puede existir una propuesta también. Por ejemplo, si no existe ninguna dependencia o mejor aún, no hay ningún empleo que se encargue de mantener actualizada la página web y digamos la implementación de gobierno digital, pues ya tenemos una propuesta adicional. Bueno, ¿cuál es esta brecha respecto al sector rural? Generalmente el sector rural, las dificultades que tiene el gobierno digital no están dadas tanto por si la página web está o si no está, sino más que todo porque no tienen esos mecanismos para poder acceder a los servicios, no tienen el internet, o de pronto si lo tienen es muy lento, o tal vez no tienen dispositivos para poder acceder a estos servicios. Entonces esto también es útil para dejar abierta esa necesidad de que la estructura refleje una persona, un empleo mejor dicho, y así mismo las funciones de la estructura reflejen la necesidad de este tema. Sistemas de información es lo mismo, digamos, si están funcionales o no, porque muchas veces puede que tengamos situaciones de carga laboral alta y eso simplemente es porque tenemos un sistema de información que no es funcional, entonces es tan lento o es tan poco útil que resulta siendo un lío para nosotros cuando somos funcionarios públicos. Entonces, si el sistema de información no está funcional, una recomendación para mejorar el desempeño de la institución y su capacidad inclusive es que los sistemas de información sean o mejorados o cambiados o eliminados, depende del caso obviamente. Y pues la pregunta pues sería, ¿alguna de nuestras dependencias se encarga del tema de TIC? Porque pues muchas veces esto es una dependencia estratégica clave y muchas entidades municipales especialmente no la tienen. Entonces sería otra parte adicional pues, de la revisión que se haría. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Entonces tenemos que identificar cuál es la necesidad de actualización de la estructura. Fíjense que eso parte del diagnóstico, pero ya estamos haciendo propuestas. Es clave que ustedes ya desde esta parte de análisis y al finalizar todo el análisis externo, ustedes hagan una propuesta. No tiene que ser la propuesta más compleja, no tiene que ser la propuesta más elaborada, pero sí puede ser una propuesta que combinada con el análisis interno nos pueda dar luces de qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a estructura. Bueno, también en términos de personal nos puede decir de pronto cuáles son esas necesidades de personal, tal vez no tanto en cantidad, porque eso lo hacemos más en cargas laborales, pero sí en términos cualitativos. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos que fortalecer el gobierno digital, necesitamos un webmaster,
una persona que se encargue de estar pendiente de, pues, de la página web y de los servicios digitales que presta la entidad. Entonces, eso se hace casi que necesario. Entonces, fíjense cómo ya podemos estar pensando no solamente en algunas propuestas o muchas propuestas de estructura, sino también en algunas de planta de personal. Entonces, en general, esto sería lo que hablaríamos de análisis externo. Recordemos que todo esto tiene que estar en un documento de Word muy bien explicado. Por favor, tratar de no excederse, no de redactar de más. Todo lo que sea necesario se coloca, pero no en exceso. ¿Listo? Y finalmente, pues al final del documento, colocar cuáles son las propuestas preliminares en cuanto a estructura y planta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Consideramos que se requiere una función adicional para esta dependencia que ya existe, que se encargue de manejar la webmaster, o queremos crear una dependencia que maneje todo el tema de TIC, o vamos a crear una secretaría medioambiental o una segunda comisaría de familia debido a la cantidad, identificamos que la cantidad de problemas familiares y demás intrafamiliares o de violencia son muy altos en el municipio, entonces se recomienda una segunda comisaría. Bueno, estoy dando aquí digamos que ejemplos de lo que podría surgir, pero pues fíjense, la cantidad de información que se manejaría en este análisis es extensa. Por eso recomiendo el uso de IA, porque pues muchas veces el ojo humano pues se le van a perder cositas. Entonces sirve mucho la potencia que tiene de análisis una inteligencia artificial. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por la atención.